Bueno, agradecemos a todos nuestros hermanos por acompañarnos día tras día y qué bueno para ser bendecidos por Dios, por la palabra, por las enseñanzas que cada siervo puede compartir. Hoy quiero volver a retomar Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, como parte y conclusión de lo que me tocaba a mí hoy compartir a ustedes, a todos nuestros siervos y nuestros hermanos, para que tengamos esa bendición de reflexionar cada mañana y cada palabra que hemos recibido. Ha sido una grande bendición tener este tema acerca del favor y la gracia de Dios. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La palabra de Dios nos dice que la salvación es recibida por la fe basada únicamente en la gracia de Dios. El concepto de la gracia no se conoce entre los cultos y las religiones falsas inventadas por el hombre. Todos aquellos que practican esas religiones falsas en cierta medida están tratando de merecer o ganar el derecho al cielo por sus obras. Por desgracia, incluso entre las religiones cristianas hay quienes no entienden la gracia de Dios, la obra expiatoria de Cristo, la salvación bíblica. Estas iglesias equivocadas enseñan una salvación falsa basada en la adicción de las obras, membresía en la iglesia, el bautismo y una serie de otros actos religiosos en lugar de las verdades bíblicas. Ellos enseñan que el hombre se salva por las obras justas añadidas por el hombre. Su hipótesis es que de alguna manera pueden trabajar por su salvación, degradando o desacreditando el sufrimiento y muerte de Cristo en la cruz por los pecados de la humanidad. Sin embargo, la palabra de Dios explica en Romanos 5, 12 al 21, que la muerte vino a todos los hombres por el pecado de Adán. Además, Dios dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. En ninguna parte de este pasaje o en cualquier otro lugar de la Biblia, Dios dice que un hombre puede de ninguna manera se puede justificar. La expiación por el pecado fue la única obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, que era sin pecado. La Biblia dice que la salvación se encuentra en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el único que pagó por el pecado y ningún hombre puede ofrecer su propia justicia por sus pecados. Porque todos los hombres nacen pecadores y están bajo la condenación del pecado. Esta doctrina errónea de las obras no es el plan de salvación de Dios y por lo tanto condena a los que creen en ella a la condenación eterna. ¿Qué es entonces la gracia? Según el diccionario, define gracia como disposición a conceder algo libremente, la condición o el hecho de dar favor, misericordia, clemencia, perdón. Según la teología, nos dice que es el amor inmerecido y el favor de Dios hacia el hombre. Además, la palabra se refiere a la influencia divina de Dios para cambiar a un hombre pecador y lo hace puro y justificarlo ante un Dios santo y justo. De este modo, la gracia, por su propia definición y naturaleza, es algo que se da libremente al hombre por su Creador, y no hay requisitos aparte de recibir libremente. La salvación no se gana ni es merecido, pero ofrecido como don gratuito de Dios. Las religiones falsas y no bíblicas no saben nada de la gracia de Dios. Es gracia si te digo que si usted es una persona buena y moral, se va a una iglesia, das el diezmo y hace ciertos ritos como el bautismo, la cena del Señor, la confesión y obras religiosas, la negación de ciertas cosas, etc.,
que Dios extenderá gracia a usted? La respuesta es un definitivo no. Porque por la definición bíblica de la gracia, no es gracia cuando hay una condición o requisito adjunto que no sea libremente recibido. Por eso Romanos 5:15 explica esta verdad y añade que la gracia es un regalo. Dios ama al pecador y le ofrece la gracia, y cuando se recibe, lo quitará el pecado de uno, y el mismo Dios en Cristo Jesús nos declara justos. Es totalmente la obra de Dios que nos ofrece su gracia inmerecida. Romanos 3:23 al 25 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso su propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tenga en cuenta que el versículo dice que todos somos pecadores. Esto establece las necesidades de cada no creyente ser justificado. El versículo 25 usa la palabra propiciación, que significa que la deuda es pagado en su totalidad. La deuda infractor se elimina, es sacada fuera del camino y satisfecha. Cristo, a través de su muerte en la cruz, derramando su sangre justa e inocente, pagó nuestra deuda de pecado que no podíamos pagar. Una vez más, Juan 2:2 dice que en la cruz todo pecado cometido por el hombre fue pagado en su totalidad. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. El uso de la palabra propiciación en la Biblia es una declaración enfática que el hombre no puede ganar la gracia de Dios o la salvación por las obras. La palabra significa pago total. Cristo es el pago total, no pago parcial, adicionado o completado por nuestras buenas obras. Por lo tanto, el pecado del hombre es totalmente eliminado por Cristo, basado únicamente en su pago por nuestros pecados. Dios entonces imparte justicia inmerecida para el creyente. Cuando por simple fe cree en la Biblia y confía en Dios, según Romanos, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree de una persona, se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Así los cristianos no son salvos por las buenas obras, los cristianos son salvos para hacer buenas obras, y es de vital importancia para conocer la diferencia. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta, según Santiago 2:26. A medida que estudiamos esta palabra de Efesios 2:8 y 9, llegamos a la conclusión de que no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe. Y reitera y aclara el significado del versículo 8, que la salvación no viene de buenas obras, pero solamente por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto pues no es de vosotros, pues es don de Dios. Amados hermanos, muchas gracias, muchas bendiciones a todos.